de la industria de petróleo y gas. La conferencia de hoy es Inversiones Alternativas desde el Bitcoin hasta los hedge funds, a cargo del profesor Roberto Weinrub, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a compartir con nosotros esta interesante información. Le recordamos que la modalidad de las conferencias contempla la participación del ponente y luego al final de su participación nosotros abrimos un espacio para preguntas y respuestas y las preguntas las pueden formular por el chat y nosotros las leemos para que el profesor las pueda responder todas. A continuación, el profesor Juan Sabo, coordinador del Diplomado de Petróleo y Gas, nos va a dar mayor detalle sobre la experiencia del profesor Roberto Weinrub, nuestro invitado de hoy. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos tanto estudiantes de ambos, de los dos diplomados, tanto de petroquímica como de petróleo y gas, a los profesores del IES, a los profesores invitados y a los invitados especiales. Bueno, me toca presentarles a alguien que es una persona que no requiere introducción en el IESA y además tengo el honor de ser amigo personal de él. Se trata de Roberto Weinrub, quien es, como le digo, amigo y colega. Roberto es ingeniero industrial de la UCAP y tiene una maestría en la Universidad de Stanford. Fue presidente y socio o es presidente y socio de la empresa Evolution Wealth Advisors, y fue director gerente del grupo Activalores, donde en un momento específico estuvimos juntos. Cuenta con más de 30 años de experiencia académica, tanto nacional como internacional, precisamente en el IESA fue vicepresidente y presidente, y donde fundó el Centro de Emprendimiento del IESA. Entonces, Roberto es un hombre que tiene muchísima experiencia en finanzas, no solo tradicionales, sino en las finanzas de lo que nos va a hablar hoy. Y es una de las personas en mi libro de estimados, una persona cabal, honesta y ética. Y por lo tanto, pues tengo el gran placer de dejarlo con ustedes para que les hable de inversiones alternativas. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gran honor estar contigo y de verdad te felicito con el trabajo que haces todos los días y lo que haces por Venezuela también. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de inversiones alternativas. ¿Y qué es una inversión alternativa? Típicamente, las inversiones que no son reguladas por el SEC, o sea, por el Security Exchange Commission, es lo que se llaman inversiones alternativas. ¿Cuáles son las reguladas? Básicamente las clásicas, acciones y bonos. Vamos de una vez, y yo siempre hay temas técnicos, perdonen, estoy tratando de compartir la pantalla. Ya la estamos viendo, profe. Ya la están viendo. Sí. Entonces, ahora estoy tratando de... Ok, ya. Listo, ya pasa. Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué es la renta fija? Pues es un mercado regulado de acciones de compañías que generalmente son grandes, compañías que tienen que pasar unos ciertos requisitos para ser listados en las bolsas de valores de los distintos países. La Bolsa de Valores de Caracas fue una fuente importante en su momento. Todavía le quedan acciones casi concentrada en el mundo financiero, la banca está representada, Banco Mercantil, por ejemplo, donde yo soy director actualmente, hace unos 15 años, y Venezolano de Crédito, etcétera, y después hay unas pocas otras empresas como Mampa, y en general empresas que en su momento fueron empresas muy grandes. Para darle una idea, Sibenza tuvo una capitalización en algún momento de más de $1 billón. O sea, la Bolsa de Valores de Caracas era una bolsa importante en su momento. La bolsa que son más conocidas, seguramente por todos ustedes, es el Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York, que tiene índices que miden los desempeños.
Cuando nosotros vemos el desempeño del mundo accionario, prácticamente desde el 2008 ha tenido una pendiente muy pronunciada hacia arriba, batiendo récords todo el tiempo, con un momento, digamos, crítico que fueron los meses de marzo, básicamente del año pasado, con la pandemia, donde hubo una corrección de más de 30% en el valor de las acciones, que hace mucho tiempo fue superado. Y el Producto Interno Bruto del país, que de alguna forma tiene una correlación con lo que hace la industria del país, esto apenas se acaba de recuperar el mes pasado, el 30 de junio, el trimestre pasado, decretaron que la actividad económica en los Estados Unidos era igual a la que había antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que las bolsas de valores se anticipan a lo que va a pasar. Y el mercado americano anticipó que iba a haber una recuperación rapidísima y en forma de V. Esa V, que es una caída y una abrupta subida, pudiera venir acompañada, por ejemplo, ahorita con una variante delta del coronavirus, donde puede haber otra caída y después otra subida, y eso se llamaría una W, o una recuperación que no es recuperación, sería en L. Así que hay muchas formas de describir esto, pero en este caso particular ha sido una muy pronunciada V con una pendiente muy alta. Eso puede dar la sensación de que los mercados están caros, de que están poco atractivos, de que tienen un gran movimiento adverso a la subida de tasas. ¿A qué hablo yo con la subida de tasas? La respuesta a la inflación, la medicina para la inflación, todo el mundo la conoce. En los años 70 no se conocía, pero de los 80 en adelante, y sobre todo en los 90, ya prácticamente no existían economías inflacionarias. Evidentemente, Venezuela es una excepción en muchas cosas y en esto también. ¿Cómo se combate la inflación? Restringiendo la liquidez monetaria y subiendo las tasas, que son medidas muy poco populares, pero muy efectivas para contener la inflación. Las tasas de los mercados del primer mundo son negativas o prácticamente cero. 30% de los bonos que se emiten de los países del primer mundo son de la deuda soberana, que es como se llama, tiene rendimiento cero o negativo, Entonces ahí estamos hablando que la renta fija tampoco es muy atractiva. ¿Por qué? Bueno, cuando ustedes tienen una economía que se ha endeudado de la forma como se han endeudado los países del primer mundo, que tienen esa capacidad de poderse endeudar, porque tienen moneda que se llama de reserva. Los Estados Unidos siempre tienen capacidad de endeudarse, siempre tienen la capacidad de emitir más deuda y siempre serán capaces de pagarla porque pueden imprimir más dólares para pagar esas deudas. La misma historia es con los japoneses, con su yen, que es una moneda de reserva también, que tienen una deuda tremenda, que ha sido un gran lastre en los últimos 20 años para poder crecer. De paso, ese lastre no solamente es por la gran deuda, sino por una economía que tiene muchos viejos y pocos jóvenes. Un crecimiento negativo de la natalidad, donde el promedio de la población decrece. Eso mismo sucede en Europa. Entonces hay muy pocos jóvenes relativamente, manteniendo a mucha gente mayor que están retirados, que tienen necesidades de mayor gasto en salud y otro tipo de cosas, y que están contando con ese retiro y no tienen grandes ahorros porque saben que la historia ha sido que los países han respondido y han mantenido a esa población que trabajó pero que no tuvo muchos ahorros. En resumen, son países que tienen una gran deuda
y que tienen un desincentivo de subir las tasas a pesar de que haya inflación. La inflación implica muchas cosas y ustedes saben perfectamente lo que es inflación y cómo el valor de la moneda se pulveriza. Si no tienes una tasa positiva para el ahorro. La tasa en Venezuela, quizás de ahorros, suena maravillosa en relación al resto del mundo, 12%. Y claro, pero cuando tienes inflaciones de 3000%, pues 12% es un gran desincentivo para la gente, para que la gente tenga depósitos en los bancos. Entonces, para que hubiese el incentivo del ahorro, pues las tasas deberían ser más atractivas. Pero pareciera que eso está muy complicado porque al tú subir las tasas, pues tienes tú mismo que pagar más interés. Entonces, no es atractiva la renta fija, pareciera que no lo es, y la renta variable pareciera que es más atractiva que la fija, es decir, estas son las acciones de las compañías, pero en paralelo hay un rally tan importante en el tiempo que uno se pregunta hasta cuándo va a subir y seguir subiendo el valor de las acciones. Por cierto, hoy se está batiendo un nuevo récord en el S&P de un valor histórico récord. Hoy también anunciaron los Estados Unidos que el mes pasado se crearon casi 1 millón de empleos nuevos. El mes antepasado fueron como 700,000. Ya la tasa de desempleo es del 5,4%. Había sido del 10% cuando la pandemia, y ese 5,4% es un poco raro porque esos son como 5 millones y pico de personas, pero hay apertura de puestos en solicitud por más de 10 millones de puestos. Solo que con los subsidios, pues hay un desincentivo al trabajo. En este momento esos subsidios van a terminar y muy pronto se van a emplear muchos de estos individuos que han estado viviendo de las dádivas de los gobiernos. Después el tema de las monedas. Ese es probablemente el más complejo de todos los activos, por la volatilidad, por tratar de ver hacia dónde van las cosas, pero uno puede tener algún proxy, por ejemplo, estas clases que están alrededor de materias primas y dentro de las materias primas el petróleo. Por ejemplo, si se fortalece el petróleo, suponemos que el rublo ruso también se va a fortalecer, al igual que las monedas de los países que dependan mucho del petróleo. Y si es, por ejemplo, un momento para las materias primas, países del primer mundo, como decir Australia o Canadá, que son muy dependientes de materias primas, nuevamente Canadá, entre otras, petróleo, apostarle a la moneda es de alguna forma apostarle al commodity, en este caso petróleo. Pero bueno, habiendo tan pocas oportunidades en el mundo tradicional de las monedas, de la renta fija, de la renta variable, hay muchísima gente empezando a poner atención a otro sector que es menos regulado, que es mucho más complejo, que es para inversionistas más sofisticados por lo general, donde lo primero cuando uno invierte debe entender en qué invierte. Y que cuando uno le explican algo, debe entender qué es lo que le están explicando cuando uno no es puramente especulador. En este caso vamos a entrar en más detalle en el mundo de las inversiones alternativas. ¿Qué son inversiones alternativas? Inversiones fuera de los mercados tradicionales. ¿Cuál es el propósito fundamental? Diversificar el portafolio y buscar mejores retornos y menos volatilidad. La panacea de un manejador de inversión o de un wealth manager o gerente de un portafolio es producir el mejor retorno ajustado al riesgo. No es el mejor retorno,
es el mejor retorno ajustado al riesgo. Hay una medida de un profesor de Stanford, por cierto, que se llama William Sharpe, que es el Sharpe Ratio, que precisamente mide eso, es retorno ajustado al riesgo. Y esa es una medida muy importante y no es el retorno puro, porque hay que entender muy bien cuál es el riesgo cuando uno entra en las inversiones. Como les dije al principio, este tipo de inversiones está mucho menos regulada. En este momento, por ejemplo, el SEC está anunciando, en este momento, estoy hablando de hoy y ayer, más intervención en el mundo en el mundo cripto. Entonces puede ser que las criptomonedas, que en este momento es una inversión alternativa, pasen a ser parte de los activos más regulados. El otro problema con este tipo de inversiones es que generalmente son cajas negras. O sea, uno le delega a un gerente el manejo de ese tipo de inversión, y ese tipo de inversión puede ser perfectamente una construcción de un inmueble. Eso es una inversión alternativa. Yo invierto $100 con un constructor, 100 o 10.000 o lo que fuese, y esa es una inversión alternativa que cumple todas las características que dijimos anteriormente, y por lo mismo generalmente están mucho menos relacionadas con los mercados tradicionales. Hay dos razones, digamos, uno que generalmente está realmente menos correlacionada. La segunda es que como uno no mide el valor con la frecuencia que se mide en los mercados, tienes un valor que pareciera menos volátil. Por ejemplo, cuando ustedes se compran una casa y le invirtieron a la casa, por decir un número, $100.000, pues probablemente hasta que no vendes la casa, tú lo sigues manteniendo en tu mente como si valiese $100.000. Y la verdad es que no vale todos los días $100.000. Entonces hay una volatilidad oculta que no estamos leyendo, pero que sí existe. Ese es un sesgo sobre la volatilidad. Pero el otro es que realmente hay menos correlación con los mercados. También son más complejos y por lo general mucho menos líquidos. Cuando uno quiere comprar o vender una acción que está en la Bolsa de Valores de Nueva York, es una operación que es de milisegundos o nanosegundos más bien. En cambio, si quieres vender tu apartamento, pues evidentemente es muchísimo menos líquido. Dentro del mundo alternativo existen los hedge funds, existe una cantidad de cosas que vamos a ir cubriendo poco a poco. ¿Por qué es importante este mundo? Pues ya representa un porcentaje muy importante de los activos que existen. En este momento hay 17 trillones de dólares en estos activos. Para contextualizar el tamaño, la economía más grande del mundo, que es la de los Estados Unidos, es de 21 trillones de dólares. Pues solo en inversiones alternativas tenemos más de 17 trillones de dólares. O sea que es importantísimo. ¿Y por qué se ha vuelto tan importante? Precisamente porque la percepción de retornos de las inversiones tradicionales son más bajas de las que uno cree que van a rendir este tipo de inversión. ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué es lo que uno trata de conseguir? Fíjense ustedes, aquí tenemos dos tipos de portafolio. El primero, que es el de más de la derecha, tienen todos acciones y bonos. El segundo tiene acciones, bonos e inversiones alternativas. Y aquí hay una medida que creo que es de 10 años, de cuáles fueron los resultados tradicionales de este tipo de 10 años exactamente, el 89, de 30 años, 31 años, al 2020. Y fíjense qué interesante, vamos a ver el de más arriba. El primero tuvo una volatilidad, ese es en el eje de las X, de cerca de 13%, que sería el de más arriba a la derecha. Si vemos el portafolio que se apunta con la flecha, que es un portafolio que tiene 50% de acciones, 20% de bonos y 30% de inversiones alternativas, lo primero que vemos es que la volatilidad bajó de 12 y pico, casi 13, a 9 y pico. O sea, una tremenda diferencia.
pero lo más interesante es que el retorno, que era de, ponte tú, 9,6, no lo tengo aquí tan claro, pasó a cerca de 10%. O sea que mejoró tanto el retorno como la volatilidad. Esa sería una cartera que llamaríamos de crecimiento. La del medio sería una cartera que llamaríamos moderada, donde la historia es exactamente igual. La volatilidad pasó como de casi 10 a 7,5 y el rendimiento pasó de 9 a 9,5. Y si uno lo compone en estos 30 años, pues la diferencia de 1 o 2% en 30 años con el índice compuesto es una barbaridad de dinero. Para darles una idea, 7%, 7,2%, si uno tuviera un portafolio que rinde 7,2% en dólares, en 10 años tendría exactamente el doble de dinero. Así que la composición de los resultados es importantísima. Aquí se ve dramáticamente. Y nuevamente en la que sería una, llamémosla más conservadora, aquí tenemos que también mejoró la volatilidad y también mejoró el rendimiento. Entonces el mensaje es pues bien hecho, y para el inversionista adecuado, pues tener inversiones alternativas ha demostrado en el pasado, como se habla cuando uno está en el mundo de las finanzas, que no puedes garantizar el futuro, siempre tienes que hablar de lo que sucedió en el pasado, y la expectativa hacia el futuro es que si uno tiene un horizonte de inversión claro, esto no va a pasar en un mes ni en un año, puede ser que en 3, en 5 años, en un ciclo económico. La historia es que los resultados son mejores tanto en volatilidad como en retorno. Y ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de los componentes más conocidos en el mundo de las inversiones alternativas. El primero es el de los hedge funds. Hablaremos de esto, ahora solo lo voy a enunciar. El segundo es de las inversiones privadas, de las inversiones su salida en forma pública en las acciones, y de un elemento nuevo que se llaman los SPACs. Hablaremos de eso. El mundo de las criptomonedas ha utilizado bastante este medio de los SPACs. El tercero es deuda privada. Deuda privada sería un bono, pero privado, no público. Bienes raíces, materias primas, que commodities, dentro de lo que está gas, petróleo, etcétera, coleccionables y criptomonedas. Vamos a darle un paseíto. Evidentemente lo que tenemos es un tiempo limitado a cada una de estas alternativas de inversión. ¿Qué son los hedge funds? La palabra hedge significa cobertura, cobertura de riesgo. En su concepción original, un hedge fund era una inversión que tuviera algún tipo de cobertura de riesgo. Para darle un ejemplo académico, vamos a suponer que yo los conozco a ustedes muy bien, son 60 participantes que hay ahorita, y le estoy dando clase un semestre entero, y yo voy a decir, mire, el alumno A y el alumno B, yo estoy convencido, o estos 5 alumnos, yo estoy convencido que van a salir mejor que el promedio del salón. Es decir, si los raspan a todos, pues estos alumnos van a salir menos mal que los demás. Y si todos salen muy bien, estos van a salir mejor. Traducido al mundo de la bolsa, esto sería, y hay una forma, no sé si todos les es familiar, que es de irse corto, que significa apostar en contra de algo. Uno pide prestada unas acciones, si crees que Apple va a caer, tú pides prestadas unas acciones de Apple, que te las presta el custodio tuyo, Merrill Lynch, Schwab, Activalores, el que sea. Y ese custodio tú le debes unas acciones. Tú agarras la acción de Apple y la vendes, recibes hoy el dinero, y si la acción baja, tú vas con este dinero o con parte de este dinero, compras la acción, le devuelves la acción y te quedaste con una utilidad.
Lo malo es cuando pasa lo contrario. Pediste prestada la acción de Apple, la vendiste, subió el valor y ahora no solamente tienes que usar el dinero que obtuviste cuando la vendiste, sino además usar dinero de tu bolsillo adicional para poder restituir la acción de Apple. Eso se llama vender en corto. Si tú vendes en corto al salón entero y vendes en largo a estos 2 o 5 alumnos que van a hacer, que uno cree después de conocerlo muy bien, que van a hacerlo mejor, estás haciendo una apuesta que no tiene que ver con el mercado. No importa si pasaron o no pasaron. Lo importante es si estos 5 les fue mejor que al resto del salón. Para hacerlo un ejemplo ya mucho más claro, vamos a suponer que nosotros creemos que Moderna y Pfizer y Johnson & Johnson lo van a hacer mejor que el resto de la industria farmacéutica. Entonces yo le apuesto $100,000 a estos 3 individuos y me voy en corto al resto de la industria con esos mismos $100,000. No tengo exposición al mercado para nada. Lo que sí puede pasar es que me equivoqué y la cosa es al revés. Entonces esto sería lo que se llama un hedge fund de un tipo que es long short. Dice largo y corto, y en este caso estamos neutrales. Hay muchos otros modelos de hedge fund, le voy a decir uno más. Vamos a suponer que la empresa A está anunciando que va a comprar la empresa B. Procter & Gamble anuncia públicamente que va a comprar Gillette. La tradición, la historia, es que la mayoría de las veces la acción de quien es adquirido sube más que la acción del adquiriente, porque en esa puja para hacerse de la acción, generalmente suben los precios del adquiriente, entonces la acción en este caso de Gillette subiría proporcionalmente más que la de Procter, entonces yo estaría largo la acción de Gillette, corto la acción de Procter, y entonces nuevamente estoy descorrelacionado del mercado. No voy a seguir con los temas de hedge fund, pero es todo un mundo interesantísimo y gigantesco, que ha tenido de vez en cuando una mala publicidad, como tantos temas, y el mayor generador de esta mala publicidad es un individuo que se llamaba Madoff. Entonces él tenía un hedge fund, siempre tenía unos resultados excelentes, la gente se mataba por estar con él, tenía una caja negra, pero la caja era muy negra y ahí no había nada dentro de esa caja, y él sencillamente, y por la baja regulación que tienen estos tipos de activos, pues tuvo años con una gran falacia, entregando resultados que nunca existían, con lo cual la gente mandaba más dinero, todo el mundo quería estar ahí, hasta que llegó el 2008, una gran crisis, la gente empezó a necesitar el dinero y ahí no había dinero que dar. Desde ese entonces, pues los hedge funds están más regulados. No están súper regulados, pero están más regulados de lo que estaban antes de esa fecha. Entonces, como les dije, long short, etcétera, los grandes eventos. Bueno, les puedo hablar de arbitraje y sobre todo ustedes que están en el mundo petrolero, ¿no? Ahí tienen petróleos de distintas calidades y en distintas geografías que pueden tener características más o menos similares, y tienen precios que a veces son muy distintos. Entonces los arbitrajeadores entienden de vez en cuando, y Juan es realmente un experto en entender cuando hay un desfase y cuando no tiene mucho sentido que el Brent tenga el precio que tiene. Entonces uno puede simultáneamente comprar y vender algo donde uno cree que hay algún tipo de mal juicio en cuanto al precio, y precisamente esos arbitrajeadores, hacen que se cierren los arbitrajes. Entonces, bueno, este es un tema.
etcétera. Aquí hay, de esto pudiéramos hacer varias clases solo del tema de los hedge funds. Nuevamente aquí se demuestra para el caso particular de los hedge funds, donde hay mucha data, mucha historia, cómo nuevamente se mejoran los retornos y se mejora la volatilidad. Después, aquí tenemos el mundo de las compañías privadas. Tener acceso a las compañías privadas es muy difícil. Nosotros podemos pensar que una compañía es muy importante, pero si la compañía no tiene abierta su capital al público, pues no le tenemos acceso. Entonces, generalmente, el que tiene aperturas de su capital es porque todavía no tiene una empresa muy consolidada, esto todavía no es muy conocido, esto tiene probablemente una gran innovación y seguramente que grandes necesidades de capital, donde no va a repartir dividendos por mucho tiempo, porque va a reinvertir todo lo que sea que produce, o quizás va a perder dinero por mucho tiempo. Los casos más clásicos recientes son a Amazon y qué sé yo, Tesla, que estuvieron perdiendo dinero por muchísimo tiempo y cada vez valían más, porque ellos estaban con una estrategia muy clara, que querían más participación de mercado, la iban consiguiendo los fondos para que iban quemando, y eventualmente pues son las historias de éxito que ustedes conocen muy bien. Ahora, ese es el mundo del emprendimiento, y el mundo del emprendimiento es peligrosísimo. Esto, prácticamente una de cada 5 empresas a los 5 años prácticamente o no vive o vive muy mal. Y es un mundo donde lo más importante probablemente es quién es el emprendedor, qué hace, qué piensa, qué tipo de planes tiene. Pero se ha ido fortaleciendo el mercado de entrar en estos tipos de inversiones. Hay ahora una nueva modalidad que se llama crowdfunding, que es el fondeo masivo, donde antes ese tipo de inversiones no tenían acceso los inversionistas privados. Cada vez hay más posibilidades de lo que se llama venture capital o capital de riesgo. Hay grupos de inversionistas que se llaman inversionistas ángeles o angel investors. Y hay grupos de inversionistas que se llaman VCs o venture capitalists, que son individuos precisamente que lideran este mundo del financiamiento, y generalmente tienen también ellos sus fondos y su capacidad de acceso. En Venezuela, por ejemplo, en el IESA, teníamos y tenemos por muchos años un evento que es como un Shark Tank, algo así similar. Curiosamente, el del IESA es mucho más viejo que el Shark Tank, por lo muy menos tiene desde el año 2000, 2002 en forma continua, donde se presentan proyectos y de vez en cuando vienen inversionistas que ven los proyectos, y después nosotros tratamos de unir a la gente que tiene las ideas con la gente que tiene el dinero, y de vez en cuando salen algunas cositas. En mercados como el venezolano es complicado, la gente no se quiere identificar como inversionista, pero en forma privada sí se hace. En mercados como los Estados Unidos, pues es mucho más abierto y hasta muy bien visto que alguien esté en este tipo de mercado. El típico flujo de caja de la recuperación del dinero en estas inversiones es lo que se llama la curva J, donde generalmente uno va metiendo dinero poco a poco y después de mucho tiempo es que empieza a recuperarse. Este tipo de inversiones la pusimos más o menos en 7 a 10 años, que es cuando se recuperan estos capitales. Es decir, que hay que tener ser un inversionista paciente. Es muy específico de inversionistas que son visionarios, gente de largo plazo, que acompañan estos proyectos. Por ejemplo, en estos días
salió pública una empresa que se llama Robinhood, que muchos de ustedes conocerán. Pues es una empresa que ya está costando más que UBS, que es el banco más grande de Europa. Y es una empresa que es relativamente reciente. Entonces, la gente que acompañó a estos emprendedores por los últimos, que se entró como hace 7 años, pues su capital lo multiplicaron por factores gigantescos. Evidentemente, esto es una excepción a la regla, no todo es así, la mayoría no existen al cabo de 5 años, como dijimos antes, pero es una inversión donde si uno tiene un portafolio de inversiones y dedica la cantidad adecuada al riesgo que esto representa, pues está muy bien. Es como decir, alguien me preguntó ayer, bueno, invierto en criptomonedas, ahora vamos a hablar de ese tema. Y dice, bueno, dependiendo de cuánto y qué porcentaje de tu patrimonio es y cuánto estás dispuesto tú a perder. O sea, cómo te afecta la vida si tú pierdes todo ese dinero. Y esa puede ser una de las respuestas que uno se tiene que hacer antes de tomar la decisión de invertir. Nuevamente, el mundo de los private equities, como ven, ha subido gigante en forma increíble y el número de deals ha subido increíble, pero lo que más ha subido es el gráfico de la derecha, que son estos SPACs, que es un vehículo especial donde las acciones de una compañía que pronto se cree que va a salir pública para poderle listar en las bolsas de valores y a una empresa privada darle acceso público mucho más rápido de lo que sería tener acceso público directamente listándose en las bolsas. Para hacerlo muy corto, imagínense ustedes que el mismo Robinhood, en vez de haber esperado a su lanzamiento en la bolsa, que fue hace una semana, más o menos, hubiese hace 2 años o 1 año hecho un vehículo que se negocie en la bolsa. Entonces tendría acceso de dinero público en un momento donde la empresa sigue siendo privada. Esto, como ven ahí, el crecimiento del año, en el año 16 prácticamente no existía. Era un negocio donde habían 12 SPACs y aquí el año pasado hubo en el tercer trimestre 117, o sea, un crecimiento exponencial. Tengo aquí, no estoy viendo. Este es el mundo de las compañías que hacen préstamos privados. Los bancos, como ustedes saben, el banco básicamente es un intermediario donde llega el público, le hace un depósito, eso entra en la caja del banco, el banco tiene un pasivo que se llaman depósitos del público o cuentas corrientes, se voltea con ese dinero, trata de prestarlo y o invertirlo en activos muy seguros, porque la ley lo requiere, y hacer un arbitraje de tasas donde paga una tasa por el dinero, cobra una tasa mayor por los préstamos y las inversiones, y hay un proceso de reconversión, necesita sistemas, agencias, personal, etcétera, y quiere hacer una utilidad. Después del 2008, la regulación bancaria subió muchísimo porque la crisis del 2008 se originó en la banca y específicamente en préstamos dados muy a la ligera. Entonces lo que terminó sucediendo es que regularon tanto los préstamos que muchos bancos no le pueden otorgar créditos a gente merecedora del crédito y muy merecedora. Por ejemplo, prácticamente cualquier persona muy rica que venga a los Estados Unidos a comprar un inmueble y pida una hipoteca y puede ser perfectamente tener los recursos y el carácter para pagar esa deuda perfectamente, pero lo más probable es que no la va a conseguir porque no va a poder cumplir con los requisitos que le pide la banca americana, o sea, el regulador de la banca americana a los bancos. Entonces se crea un mercado distinto, que es el mercado menos regulado,
y el mercado de los préstamos privados. Y es un mercado, bueno, que ha ido creciendo y creciendo, y hay una cantidad gigantesca de dinero que ya se aproxima a la que tienen los bancos. ¿Y qué tipos de bancos hay? Bueno, préstamos directos, hay préstamos en el mundo estresado, préstamos con problemas, hay el crédito que se llama mezanina, que es el crédito que se le da a una empresa antes que vaya pública, es como un último empujoncito. Hay fondos de deuda privada, hay situaciones especiales y, como dijimos antes, así como hay capital de riesgo, hay deuda de riesgo. Hay gente que le presta a esas empresas, pero que no quiere ser partícipe de las acciones de la empresa, sino de la deuda de la empresa. Así que, nuevamente, muchas modalidades de alternativas en este sentido, ¿no? El mundo de los bienes raíces, nuevamente gigantesco. A nivel mundial no hay mercado, sí, bueno, el mercado de los commodities, de las monedas, puede ser más grande, pero este es de los mercados más grandes, y generalmente la gente lo divide en residencial, comercial e industrial, y hay formas muy fáciles. O sea, uno cree muchas veces que ser partícipe del mundo residencial es que hay que comprarse una casa, o del mundo comercial hay que comprar una oficina. No, hay unos vehículos que se llaman generalmente REITs, Real Estate Investment Trust, que están disponibles en la bolsa, y que uno con $20 puede ser partícipe de una porción de una oficina, o de una oficina, no, de un fondo que tiene oficinas o que tiene casas y condominios y cosas por el estilo. Muy fácil entrarle a este mundo de las inversiones con muy poco dinero y con fees muy bajos. Bueno, el real estate, como ustedes saben, nuevamente, la volatilidad es un poco sesgada, porque los valores no se miden a diario de los activos, entonces da la sensación que es mucho menos volátil, pero lo que sí es verdad es que la historia ha sido que ha tenido muy buen performance el mundo de por cierto, este año en particular ha sido un mundo de crecimientos tremendos de los mercados inmobiliarios de los países del primer mundo. Bueno, este es el mundo que ustedes conocen más, y que han trabajado más en estas interesantes clases con el profesor Sau, que es el mundo de los commodities, donde hay energía como una categoría específica, metales preciosos, metales industriales, el mundo agrícola. Estos son mercados, bueno, gigantescos, y son de bastante fácil acceso, pero nuevamente hay que entender bastante bien el mercado de los futuros, las complicaciones que tienen estos mercados, que a veces no es tan directo. Uno muchas veces deja de tomar en cuenta factores como, no sé si ustedes después, Juan comentará, si han hablado de backwardation y este tipo de problemas que mucha gente no toma en cuenta a la hora de los futuros, la inflación, el costo del almacenamiento, el costo del dinero, el transporte y lo que significa. Por ejemplo, ahora el transporte es un tema tremendo, de una tremenda inflación temporal, porque eventualmente se van a nivelar las cargas, pero durante la pandemia pues salían muchos barcos repletos desde China y regresaban vacíos desde Occidente al mundo. Entonces hubo una gran disrupción en el mundo del transporte, no necesariamente en el mundo de la energía, porque son transportes específicos para esto, no sé el caso específico de la energía, pero en general estos son temas mucho más complejos que el mero hecho de que el oro vaya a subir o bajar, o que el petróleo
esté un poquito más escaso, porque Irán diga que, o sea, temas geopolíticos, es un tema muy complejo y no voy a entrar en esto porque me imagino que también materia de mucho más profundidad en el curso de ustedes. El mundo de los coleccionables, pues curiosamente el más grande de todos es el de colección de carros. El segundo más grande es el de colecciones de temas relacionados con el mundo militar. El tercero es el de los libros, el cuarto es el de las monedas, el quinto es el de las estampillas y así. Esto es un mundo súper rentable, pero hay que saber muchísimo. Entonces, generalmente la gente como yo que compra un cuadro es porque te gusta, no porque creas que te vas a hacer millonario, porque muy probablemente no lo vas a hacer. Pero los galeristas, la gente que sabe de esto, pues es uno de los activos más rentables históricamente, que son los coleccionables y por supuesto entran perfectamente en el mundo de las inversiones alternativas y son muy complejos nuevamente y requieren de mucho conocimiento. Y vamos a entrarle, y con esto terminamos para que entremos a una fase de preguntas y respuestas, que es más o menos la hora que hablamos, para dejar unos 20 minutos o algo así para la parte de preguntas y respuestas, que es el mundo cripto y de los activos digitales. Y aquí estoy seguro que hay muchísimos de ustedes que saben muchísimo más que yo, pero voy a empezar por definir un poquito para entender un poco mejor este mundo, lo que vale o no vale y hacia dónde deberíamos ir. Lo primero es que aquí hay una tecnología que se llama el blockchain. Imagínense que hubo un algoritmo que, por cierto, casi todo el mundo le atribuye la creación de estos bitcoins a un señor de apellido Szabo, aunque le dicen Nakamura, pero casi todo el mundo dice que Nakamura nunca existió y era después me dice Juan si lo habías oído, un señor de apellido Szabo que tenía una red donde él mandaba mensajes y esa red dejó de existir el momento que murió Szabo. Entonces, todo el mundo del cripto dice que muy probablemente fue este señor Szabo el que inventó el Bitcoin. ¿Y qué es esa invención? Imagínense que ustedes hacen un algoritmo muy complejo de resolver. Vamos a decir un sudoku muy complejo de resolver. Uno utiliza herramientas, en este caso computadoras, para tratar de resolver esto con el compromiso de que si tienes un premio por haber resuelto ese sudoku, también tienes el compromiso de vigilar junto a un gentío lo que pasa en las redes y los resultados de todos los sudokus que se vayan haciendo en el mundo. Este señor hizo este algoritmo para que tenga un límite de 21 millones de monedas, 21 millones de bitcoins. Y los va entregando en forma decreciente a medida que la gente va descubriendo este algoritmo. Y se compromete a revisar lo que se llama el blockchain, que ustedes pueden imaginar que es una pared de ladrillos que se va construyendo cada vez que sale uno de estos nuevos premios. Y aquí tienes una pared, pero es una pared como si fuera de cajitas de seguridad transparentes, o sea que se ve perfectamente lo que hay adentro, pero uno no puede sacar de esa cajita de seguridad nada, aunque puedes ver lo que tiene, a menos de que tengas la llave, que es un código muy complejo, numérico, para abrir esa cajita. Y yo recibo mi Bitcoin, que está ahí en mi cajita, todo el mundo la puede ver, pero no sabe quién soy yo. Y el próximo recibe su otro Bitcoin y así va pasando. Y entonces después empezamos a intercambiarnos Bitcoins, pero a la vista de todos los participantes. Entonces el inversionista A, que sabemos que tiene un código y todo el mundo sabe cuál es el código, pero no sabe de quién es ese código, quiere venderle al inversionista XXZ
un Bitcoin y la red de veedores está viendo que ese Bitcoin sale para acá y se lo ubica en su cajita transparente del otro. Entonces, supuestamente es una moneda o un almacén de valor, llamémoslo así, mientras tanto, que mientras que sea transable y que haya alguien que la reciba y que tenga un precio, pues tendrá una validez con alguna gente. Mucha gente dice que esto es un poco de gente resentida, que no quiere ser chequeada, y tienen su submundo. Es casi que como un PRAN que estuviera en el 23 de enero, emite unos papeles y los firma, y que bueno, la gente está obligada a recibir ese papel en la bodega, y bueno, ahí se hace un ecosistema de gente que recibe esto. Esto es voluntario. Entonces, habiéndose creado este activo digital, empieza con un valor muy bajo, hay los grandes promotores, se vuelve casi un culto, y ustedes saben que el valor ya va por $40,000 por ahí, el Bitcoin. Entonces, la primera tesis es que es limitado, es finito, tiene 21 millones, no tiene 21 millones, va a tener hasta 21 millones de monedas. Para mí, eso es una falacia, porque el Bitcoin es divisible en cuantos divisores uno quiera. Es como los que recuerdan el concepto de límite de matemática, donde el límite tiende a cero, pero es infinito. Es decir, uno tiene infinitas partes que cada una vale cerca de cero, pero uno puede pagar un 100 millonésima parte de un Bitcoin por algo. Entonces, ese concepto de lo finito para mí se cae, máxime cuando empiezan a salir otras miles de monedas como el Bitcoin. Pero sale otra, y la segunda es el que llaman Ether, que la tecnología es de Ethereum, que no solamente hace una moneda, que también es muy exitosa, sino que tiene la tecnología que permite programar con esa tecnología del blockchain y hacer contratos y empezar a desintermediar no solamente a la moneda y a los bancos centrales de la moneda, sino, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una acción de Apple y Juan tiene ganas de comprar la acción de Apple. Normalmente él tendría que ir a su custodio, a su broker, pagar una comisión, ir a una bolsa, pagar otra comisión, después yo le vendo la acción a la bolsa, etcétera, etcétera, y se hace la transacción. Bueno, si nos evitamos todos esos intermediarios, y yo le vendo directo a Juan la acción, bueno, a Juan le cuesta menos y a mí me entra más dinero. Entonces, para hacer esto como un ejemplito de la cantidad de cosas que se pueden desintermediar, y de ahí sale toda una industria que se llama DeFi, que es descentralización del mundo financiero. Entonces puedes vender una póliza de seguros, bueno, solo la imaginación les dará a ustedes. Entonces, los que no son, digamos, creyentes en la criptomoneda, por muchas razones, pero otros sí somos creyentes y muy creyentes en la tecnología del blockchain. Las criptomonedas, mucha gente la asocia con el oro como un almacén de valor, pero lo primero que tiene que tener una moneda es que sea transable, y el Bitcoin es muy poco eficiente. O sea, los sistemas de pago de tarjetas de crédito se procesan cientos de millones por segundo. En cambio, el Bitcoin tardaría mucho. Es una moneda muy ineficiente. El Ether es una moneda mucho más eficiente. Entonces, como eficiente, no es muy buena. Sí va a ser de uso masivo. Como almacén de valor, bueno, en la medida que alguien lo pague, pues tiene un valor, no importa cuál. Pero ¿para qué sirve tener bitcoins? Bueno, si hay mucha gente que
que quiere tener Bitcoin, si quiere no estar centralizado. Y el mundo de la descentralización es otro gran mito, porque este otro gran mito de la descentralización pasa porque en este momento Venezuela acaba de anunciar que el 1 de octubre va a tener una moneda digital. China está haciendo su moneda digital y a mí no me extrañaría para nada que los Estados Unidos tengan su Fedcoin o dólar digital o algo así por el estilo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en el interín. Bueno, hay que creer en esto porque ya tiene $1 trillón de valor, así que existe. Puede ser que no vaya a existir en el futuro y sea, como dice Warren Buffett, la estafa más grande de la historia del hombre, donde ahí no hay nada, es como el rey que está desnudo. Pero bueno, por ahora hay gente que paga $40,000 por estas monedas, ¿no? Este señor que se llama Satoshi Nakamoto, que está ahí, ese señor de verdad se llama Sabo. Esto no sé si tú lo sabías. Bueno, yo lo dejo hasta ahí, Juan, y estoy listo para tratar de contestar alguna pregunta que pueda ir saliendo. Muchas gracias, profesor. Vamos a comenzar entonces la ronda de preguntas y sus respuestas. Vamos a comenzar con las que tenemos en el chat. La primera dice, desde su punto de vista, ¿cuál es la característica principal diferenciadora entre un inversionista tradicional y uno sofisticado? Okay. Hay una definición legal en los Estados Unidos de eso, que es lo que se llama un qualified investor, que es una persona que tiene fuera de su casa $1 millón en activos financieros o que ha ganado más de $200,000 al año. Entonces, o que profesional o técnicamente tenga las calificaciones, por ejemplo, tienes una maestría en finanzas del IESA, que tenga las calificaciones para entender lo que a uno... Entonces, desde el punto de vista regulatorio, no es un tema de mi criterio, que yo digo, no, sino ellos dicen, no, usted esto no, porque ¿qué hacen los gobiernos? Bueno, defienden al inversionista menos aventajado. Entonces dice, bueno, si ya usted tiene $1 millón es porque usted es sofisticado, así que si lo friegan, pues eso es su problema. Esto, si usted tiene un máster en finanzas y lo friegan, pues ese es su problema. Pero si usted es un muy decente señor taxista, que es una persona más del pueblo, y viene un vivo y le vende una cosa rara, pues a ese vivo lo vamos a fregar. Ok, continuamos con la próxima pregunta. Gracias, profesor. La próxima pregunta la formula el profesor Osvaldo Felizola y dice, ¿cuál es su opinión sobre los contratos inteligentes con las criptodivisas? Bueno, es precisamente lo que estábamos hablando del Ethereum. Creo que es excelente y creo que eso no hay forma, en mi opinión, de que no sea parte del futuro de los negocios y del futuro del hombre. Esta tecnología. ¿Y por qué lo digo en general? Creo que cada año se duplica la cantidad de data que hay en la nube. Y mientras más data hay más susceptibilidad de que sea robada esa data. El mundo del cybersecurity, o de la ciberseguridad, es un mundo en pleno crecimiento. O sea, yo también invertiría en la empresa correcta en ciberseguridad, porque va a haber más necesidades de ciberseguridad. Si esta tecnología que permite hacer contratos de este tipo que desintermedian y que tiene que no ser violado, tienen que ser supervisados por mucha gente, tienen todas esas buenas características. Yo no veo ninguna forma en este momento, a menos que salga una mejor tecnología, de que algo de ese estilo siga prosperando. Y gracias por la pregunta, profesor. Continuamos con la próxima pregunta, la formula Rosa Salaverría.
Dice, ¿considera que las criptomonedas son una burbuja o alguna es una burbuja? Y sigo con otra pregunta para formularle dos al mismo tiempo. John Stensvirela dice, ¿cuál es su opinión sobre los ETF? En preferencia de la creación de portafolios de inversión y la difícil tarea de superar la rentabilidad del mercado. Sí, señor. Bueno, excelentes preguntas las dos. La primera es muy comprometedora, es una opinión muy personal. Yo hice una pequeña inversión en criptomonedas para tratar de entender un poco más un mundo tan complicado que tiene un tamaño tan importante y que casi es un culto en el mundo de los millennials y decir que uno no cree en esto, sobre todo sin entender, es un error. Uno tiene que entender para decir después, bueno, no creo en esto por esto y esto y esto. No soy muy convencido del valor porque no le veo el valor intrínseco a la moneda. Si esto va a llegar a valer cero, como mucha gente piensa, el valor presente neto de algo que va a valer cero es cero. Entonces, bueno, todavía no tengo una opinión muy formada, pero si hoy me dijeran yo creo que no, que sería otro tipo de cosa distinta, quizás algo derivado de esto, pero yo creo que al final del día los gobiernos no van a querer perder control sobre su moneda, que es ¿por qué los Estados Unidos se puede seguir endeudando y por qué Europa se puede, y por qué Japón? Bueno, porque controlan su moneda. Entonces, yo no creo que ellos vayan a soltar esa ventaja tan fácil. La segunda pregunta es de los ETFs, que es Electronic Exchange Funds, que es un índice de un sector. Y tiene mucha razón quien hizo la pregunta, que en algunos sectores es muy difícil ganarle al índice. Entonces, precisamente por eso es que en ciertas áreas, por decir algo, uno dice, bueno, yo quisiera estar invertido en tecnología, pero no conozco en profundidad las empresas de tecnología, o no conozco en profundidad las empresas de salud, pero quiero estar expuesto al sector. Pues uno, si compra un ETF, que es la traducción de un índice del sector, pues está expuesto al sector y probablemente, si es un sector muy nutrido, esto va a tener un desempeño por lo menos tan bueno como el de los gerentes promedio. Puede ser que haya un gerente que tiene un mejor desempeño, pero la mayoría no lo va a tener. En cambio, en mercados sofisticados o complejos, como por decir China, probablemente un gerente dentro de China lo haga mucho mejor que el ETF, porque son mercados mucho más oscuros, donde la presencia pues, puede dar una ventaja importante de conocimiento. Así que me pareció muy acertado el comentario de la persona que lo hizo. Gracias, profesor. La próxima pregunta la formula Carlos González, está dividida en dos. Dice, profesor, para un inversionista de capital modesto con un capital menor a $20,000, ¿le recomendaría invertir en Bitcoin? Y también pregunta, ¿cuál sería su opinión personal en cuanto a las criptomonedas? ¿Las ve como una inversión confiable? Ok. La respuesta un poco, yo la medio asomé durante la conversación, ¿no? Si uno, digamos, está dispuesto o está preparado para perder esa cantidad y no le va a impactar demasiado la vida, sí, entonces quizás, y crees evidentemente en la moneda, quizás tienes $20,000 e inviertes 1,000. Yo no estoy dando una recomendación de inversión, por cierto, pero inviertes 1,000 y dice, bueno, oye, si yo pierdo 1,000, pues me va a doler, pero no es que me va a cambiar la vida. En cambio, si invierto 10,000, pues me va a cambiar la vida si pierdo los 10,000. Entonces, ese apetito de riesgo es algo muy, muy individual. Lo que yo definitivamente no recomiendo, y que es la forma como la gente se hace rica, es invertir los 20,000 en una cosa que tú no entiendes realmente en profundidad, que tiene ese tipo de volatilidad. Entonces, también es como invertir $20,000 en la lotería, que tampoco
lo recomiendo, pero si te da gusto invertir $5 en la lotería y no te va a cambiar la vida y quieres estar pendiente, bueno, está bien. El segundo tema ya sí lo contesté, se ve que la formuló ya habiendo que, bueno, no soy el mayor creyente del mundo en el mundo de las criptomonedas, no así en la tecnología que hay detrás de la criptomoneda, en la que sí creo profundamente. Profesor, vamos a la próxima pregunta. ¿Podría comentar algo sobre las opciones call and puts? ¿Cómo no? Primero, ¿qué es una opción? Una opción es, como la palabra lo indica, la posibilidad de comprar y estar obligado a comprar o vender y estar obligado a vender pagando una cierta prima. Es decir, vamos a hacerlo en el ejemplo de un apartamento. Uno puede pagar una prima, vamos a decir, te vas a comprar un apartamento de $100, y entonces te dicen, mira, si usted me da $10, yo le reservo el derecho exclusivo de que me compre a un precio cierto este apartamento dentro de 180 días. Entonces, tú das $10,000 para garantizarte que te van a guardar ese derecho. Si en estos 180 días el precio del apartamento sube mucho, pues fue una maravilla, te quedaste con tus $10,000, pusiste 90,000 más y compraste el apartamento. Pero tienes la opción de que si en el tiempo de repente el apartamento que vale $100,000 ahora vale $50,000, y usted puso 10,000, pues va a perder mucho más dinero comprando el apartamento que perdiendo esa prima. Entonces, en el mundo de los accionarios, una opción que se llaman puts y calls, esto es dar un dinero para tener el derecho de exigirle a alguien comprar o vender, dependiendo de si es un call o un put, una acción. Entonces, por una fracción del precio, uno dice, mira, yo quisiera que dentro de 180 días poder comprar esa acción a este precio. Bueno, si en 180 días la acción vale más que lo que yo había definido en el contrato, pues ejerzo mi opción de compra y la pago. Y si no, pierdo la prima. Entonces, el lado de put es el de venta, el lado call es el de compra. Perfecto, profesor. Vamos a la próxima pregunta. Es la siguiente. ¿Por qué considera que México utiliza su programa de opciones para hacer cobertura de sus barriles en lugar de hacerlo con contratos de futuros, entendiendo que por las opciones debe pagar primas elevadas? Eso es una pregunta buenísima, pero hay que ver los contratos en sí y hay que ver los precios específicos. Entonces, si no ves el detalle de la propuesta, y me imagino que en México no son, o sea, México tiene una industria petrolera que la nacionalizaron muchísimo antes que la nuestra y tiene una gran tradición petrolera, no como la que tiene Venezuela, digamos, pero tiene mucha tradición petrolera. No creo que ellos se estén equivocando, pero habría que ver el detalle de la transacción, así que realmente no puedo opinar. Gracias, profesor. Próxima pregunta. ¿Cómo ha sido el crecimiento de los real estate después de la caída de la empresa Lehman Brothers en Estados Unidos? Mira, es una buena pregunta porque la caída de Lehman Brothers tuvo mucho que ver con comprar en el mercado secundario deudas hipotecarias que habían, digamos, empaquetado, pero lo que había dentro era muy malo y parecía que era muy bueno, y se supo que era muy malo cuando hubo una crisis y la gente iba a pagar su hipoteca y no podía,
porque le exigían muy poco dinero por comprar una casa. Entonces, de repente, la casa costaba, nuevamente, un ejemplo, $100,000. Le decía, bueno, ponme $2,000 y la casa es tuya. Y me debes $98,000. Y ellos agarraban esa deuda, esa hipoteca de $98,000, la metían con un poco de hipotecas más, se la vendían a alguien, Lehman Brothers en este caso, en lo que cae el mercado en el 2008 de la forma tan estrepitosa. Este señor que en la casa de $100,000 había puesto 2,000 o 3,000, le dijeron, bueno, pague su hipoteca, y él dijo, epa, no pago la hipoteca. Lo que sucedió es que se volvió todo el mundo mucho más estricto. Y eso lo comenté yo con el mundo bancario y la dificultad en los préstamos privados y la dificultad que es conseguir un crédito, que es muchísimo más difícil de lo que era en el 2008. Entonces, evidentemente al principio el mercado inmobiliario se afectó mucho, porque muy poca gente podía cumplir con esos requisitos, pero bueno, el crecimiento económico ha hecho que mejore mucho. Así que son dos preguntas que parecen totalmente no relacionadas, pero es una pregunta muy buena porque uno es derivado del otro. Así que sí, el mercado al principio sufrió mucho y después evidentemente pues ha sido un mercado muy exitoso. Así es. Profesor, la próxima pregunta la formula Juan Pablo Montoya y pregunta, ¿qué inversiones alternativas se están haciendo en Venezuela y cuáles son las más viables? Mira, hay un mercado de empresas privadas que se están comprando. No es muy grande, pero sí hay por ahí varios fondos que han comprado algunas empresas, entonces esto evidentemente es una inversión alternativa. Otro mercado que es un poco raro, pero sería también el de los bonos de la deuda venezolana, que alguna gente, lo normal sería comprarla en una bolsa abierta. Hoy en día no hay ese mercado, pero hay un mercado que se llama over the counter, que sí atiende estas inversiones. Entonces, gente que percibe que va a ser un muy buen negocio comprar unas acciones a un precio casi que regalado, acciones, no, perdón, bonos. Y bueno, evidentemente con la esperanza de que haya una reestructuración de la deuda y que vaya a ganar dinero por las razones que sean políticas. Entonces, no hay, bueno, el mundo de los bienes raíces también es un mercado alternativo, también es comparativamente mucho más barato en este momento en Venezuela de lo que fue. El mundo inmobiliario siempre es como el último. La gente se aferra a sus precios originales de lo que pagaron, mucho más fuerte de lo que otro tipo de activos refleja. Pero bueno, también poco a poco el mundo inmobiliario pues ha corregido de forma muy importante sus precios. Entonces, y el resto son inversiones que no son de etiqueta específicamente venezolana, pero que un venezolano tiene acceso a muchas de estas otras inversiones por las vías que medio mencioné. Continuamos, profesor. La próxima pregunta la formula René Millano. Pregunta, ¿qué factores afectan la volatilidad de los mercados? Y segundo, ¿se puede realizar análisis fundamental a las criptomonedas o exclusivamente análisis técnico? Bueno, la segunda me gustó mucho más que la primera. Las dos son buenas. Yo no creo que se le pueda hacer análisis fundamental a la moneda porque no le veo el valor intrínseco. Entonces el valor bueno, un poquito para los que no están en esto, análisis técnico que sí se puede hacer es sin tomar en cuenta el nombre. Uno ve gráficos, tendencias, y uno dice está barato, está caro, y puede ser la acción de Apple o puede ser un gráfico de los precios de las criptomonedas, no importa. Ahí uno sí puede hacer unas inferencias. Pero en el mundo, por ejemplo, Apple, tú dices, bueno, va a vender unos relojes y después va a vender unos nuevos teléfonos y entonces eso va a producir un flujo de caja y ese flujo de caja lo vamos a traer a valor presente.
a esta tasa de descuento, y entonces, bueno, da este valor fundamental de la empresa, y el balance de esta empresa es este, y la deuda está la otra. En el caso de las cripto, ahí no me atrevería a hacer un análisis fundamental. La primera pregunta era de la volatilidad. Bueno, la volatilidad tiene miles de factores, y ustedes saben que un modelo matemático no puede modelar todas las variables. Entonces hay variables que nunca se modelan, que son los cisnes negros, las cosas extraordinarias, raras que suceden, pero lo que no son cisnes negros son volatilidad por un comentario político. Por ejemplo, China en estos días empezó a meterse un poco con las empresas privadas. Entonces todas las bolsas de todo el mundo están subiendo, y en China ha caído, pero dramáticamente, algunos papeles hasta 50% y cosas así por el estilo. Entonces, y no tenía nada que ver con el valor fundamental de la empresa. O sea, digamos Alibaba o Tencent son empresas que venden, que compran, que tienen flujo de caja, que tienen unas ventas extraordinarias, pero de repente un comentario como este, o una multa, o que el presidente se murió de la empresa, o que nacionalizaron tal cosa, tantos eventos que hacen que los mercados se muevan, que son temas que uno generalmente no modela, ¿no? Lo que sí debes modelar es, bueno, la volatilidad tradicional, y volatilidad es una medida de riesgo, y para que entiendan los que no están tan familiarizados con esto, sería la desviación estándar de las distintas puntos de una regresión lineal. O sea, ¿cuál es la desviación estándar con respecto a la media de los resultados de una... entonces, por ejemplo, la bolsa de Nueva York es más o menos, no me acuerdo ahora, 12 o 13% la volatilidad. O sea, hay medidas de qué cosas son más o menos volátiles, y en este caso, pues, grandes influenciadores, por ejemplo, si ganaron los republicanos o ganaron los demócratas para tal cosa. En Venezuela, si gana la oposición, posiblemente, si ganara la oposición, posiblemente pues los mercados subirían y habría una gran volatilidad, pero la volatilidad no es como el colesterol, hay el bueno y el malo. Entonces la volatilidad para arriba todo el mundo la aguanta chévere, porque subieron los precios mucho más rápido si tú tienes el activo. La mala es la que se previene. Entonces por ahí hay otro índice que se llama el Sortino, así como les hablé del Sharpe antes, que mide volatilidad contra resultados, los resultados contra volatilidad. Aquí serían solo los resultados malos. ¿Qué tan bien se porta la empresa cuando las cosas van mal? Gracias, profesor. Quedan dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el propósito que existe detrás de la creación de los SPACs? Si el objetivo final del mismo es recaudar dinero público para la empresa antes de salir de la bolsa. ¿Por qué el ente regulador permite esta diferenciación? La razón del ente regulador no la entiendo todavía, no la entiendo muy bien. Pero la otra es muy clara. O sea, hay gente que quiere participar de los resultados de una empresa antes de que salga pública, y creyendo que va a salir público. Entonces es un vehículo también para los que, por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo estamos trabajando en esa empresa que dijimos que salió en estos días pública, Robinhood, pero hace un año nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a vender nuestras acciones porque nos vamos a mudar de empresa, o porque no creemos en esto, o porque me van a pagar mucho en el mercado privado. Entonces, una forma de yo hacerme de efectivo de eso es darle a uno de estos SPACs mis acciones, ellos me las compran y la distribuyen en forma masiva a través de un vehículo que sí está medio regulado, que está en las bolsas, ¿no? Ahora, la discusión en el ente regulador de por qué la admiten o no, no la conozco, no puedo opinar. Pero tiene razón el que hace la pregunta, es una excelente pregunta, porque ¿por qué lo dejan? O sea, ¿qué tipo de garantías piden para que no
probablemente piden, entre otros, que el que invierte en ese SPAC sea un inversionista calificado, pero no lo sé, así que no voy a especular como que si supiera algo que no sé. Gracias, profesor. Última pregunta, la formula el estudiante Johnston Spirella, y dice, bajo el panorama inflacionario que pueda presentar en un futuro de Estados Unidos, ¿considera que Bitcoin pueda convertirse en refugio y descorrelacionarse del comportamiento del mercado accionario? Bueno, como les dije, yo creo que va a haber mucha más regulación eventualmente del Bitcoin. Hay un grupo de gente que casi en forma religiosa cree en el Bitcoin. Para ese grupo, sí probablemente van a tratar de influenciar para que esté descorrelacionado. Esto no tiene nada que ver con el resto del mundo. Nosotros tenemos nuestra moneda y la transamos entre nosotros. Tiene que haber la masa crítica, pero ahora, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, esto ya anunció que va a ser muchísimo más estricto con el mundo de las cripto. Entonces, yo sé que el deseo de los millennials o del grupo seguidor del cripto es pero por el otro lado se contrapone con los deseos de los entes gubernamentales y reguladores. Así que nuevamente aquí no sé la respuesta. O sea, me rasparon en casi todas las preguntas. Profesor, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas, tenemos simplemente palabras de agradecimiento en el chat. Desde el IESA le reiteramos nuestro agradecimiento por participar hoy en esta conferencia y dejo a Juan Sabo con las palabras finales. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Tal como yo esperaba, tú eres un experto en dar explicaciones claras, pausadas de conceptos muy complejos. Entonces yo creo que toda la audiencia tuvo el beneficio de oírte describir todos estos fenómenos financieros. Me llamó la atención el cuadro que tienes atrás, donde veo una vaca que quizás dice que estamos en la época de las vacas gordas. También veo que es una vaca lechera, que puede decir que tenemos que milk the cow, y nosotros estamos tratando de enseñarle a los alumnos de que ese es el caso, de que si pasa un evento en el cual se cambia la filosofía petrolera del país, entonces estaríamos, a pesar de la transición energética, estaríamos en una situación de vacas gordas y que podríamos ordeñar la vaca petrolera venezolana. Entonces, muchísimas gracias por tu consejo y también por el cuadro que nos mostraste para darnos optimismo. Bueno, gracias a ustedes nuevamente y bueno, que pasen un buen fin de semana. Igual, profesor, feliz tarde para todos. Gracias. Gracias.